¿Sí? ¿A quién no le gusta el agua? Existen personas que dicen, a mí no me gusta el agua sabe feo. Vea, Camila, la echaron al agua. ¿A quién no le gusta el agua? A Walter no le gusta el agua. Hay personas que dicen que el agua no sabía nada y que por eso no les gusta, que por eso es maluca. A mí me encanta el agua. Yo prefiero el agua por encima de cualquier otra bebida. Yo no sé la otra que va a decir, yo desayuno, almuerzo y como con agua. Yo no tomo nada más, me gusta el agua. Y yo me puedo tomar en el día aproximadamente unos de 3 a 4 litros de agua en el día. Para mí el agua es vital, es supremamente importante. Ustedes han escuchado en publicidad, en comerciales, cuando hablan acerca del agua de manantial, ¿sí? Han escuchado que de pronto sacan una nueva agua y lo que dicen es, esta es verdaderamente 100% agua de manantial, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es un agua que tiene un nivel de pureza más elevado, ¿cierto? Que es más saludable. Y algunos especialistas en este tema dicen que es mucho mejor poder conservar o guardar el agua en recipientes de vidrio o de acero inoxidable, ¿cierto? Porque el plástico puede contaminar el agua. Pero la mayoría que vemos las venden ¿en qué? En plástico, ¿cierto? Pero si usted va a comprar una botellita de agua en vidrio, usted ahí siente el costo de esa botellita de agua en vidrio, ¿cierto? Y si dice agua extraída de manantial, más costosa todavía, ¿cierto? Vaya usted a saber si verdaderamente es agua de manantial, ¿sí? Y no solamente le están cobrando el vidrio y la etiqueta que dice agua de manantial. Imagínese que efectivamente el agua de manantial es la más saludable y la más refrescante, ¿sí? Es natural su proceso de purificación porque es agua que está en las profundidades, es agua subterránea. Entonces, con todo su proceso, en donde hay rocas, donde hay diferentes minerales, eso hace que el agua sea cada vez más pura, ¿cierto? Para poder consumirla, para que sea apta para ello. El 70.9% aproximadamente de la tierra es agua. En donde encontramos más agua, ¿es en dónde? Los océanos. Es donde hay más agua. Luego vienen los glaciares, que es el agua que tenemos congelada, ríos, lagos, ¿cierto? En la atmósfera, como vapor, pero también hay otro tipo de agua. ¿Y sabe cuáles son? Las aguas subterráneas o acuíferos, ¿sí? Y son esas que emergen naturalmente a la superficie. Usted dirá, pero ¿y clase? ¿Esto sería clase de qué? De ciencias naturales. ¿Cómo a qué viene? Preste atención porque es bien importante, ¿sí? Aquí nada es como por meter un relleno. ¿Cuáles son las aguas subterráneas? Aquellas que emergen a la profundidad, a la superficie de manera natural, ¿sí? Hay diferentes tipos de manantiales. Uno es el perenne, que es el que constantemente hay fluido de agua, ¿sí? No se agota. Pero hay otro que son los estacionales o los intermitentes, que son aquellos que tienen agua según la época de lluvia, ¿sí? Y hay otro tipo que son los artesianos. ¿Usted ha escuchado ese tipo de manantial? Pues yo sé que usted sí lo ha escuchado, pero con otro nombre. Los pozos subterráneos. Esos son los artesianos, ¿sí? En donde el agua fluye, obviamente, de las profundidades y emerge de manera natural. Y es aquí donde usted y yo nos vamos a detener. ¿Sí está conmigo? ¿De qué estamos hablando hoy? Del agua, ¿cierto? Y aquí nos vamos a detener porque precisamente esas aguas subterráneas que las podemos encontrar en los acuíferos es el foco de nuestra enseñanza. Un pozo simplemente es el acceso a una corriente de agua subterránea. Eso es un pozo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha visto un pozo? ¿Ha llegado a sacar agua de un pozo? Y de mucha profundidad, ¿sí? A veces es complicado por el peso que esto genera. Mire, la vida cotidiana en la antigüedad y hoy día todavía siempre tiene que ver con agua. Agricultura, la cría de animales,
¿sí? Para la cocina, para la higiene, para el consumo. Siempre, siempre tiene que haber agua. ¿Qué pasa cuando usted se levanta confiado? Porque es que uno normalmente no se acuesta pensando, ojalá que mañana haya agua, ¿cierto que no? Uno simplemente cierra, revisa, se acuesta y uno se levanta confiado en que va a abrir la llave y ¿qué va a salir? Agua. Pero ¿qué pasa cuando no sale agua? ¿Qué sucede? ¿Sí? Cuando de repente no estaba lo que naturalmente debería estar. ¿Cómo hago para bañarme? ¿Cómo hago para hacer el almuerzo? ¿Sí? Y si usted está enfermo y va constantemente al baño y no hay agua, imagínense, más complicado todavía. ¿Sí? El agua es vital. Y en los tiempos bíblicos se accedía al agua por medio de ¿qué? Pozos, ¿cierto? Accedían a esa agua subterránea por medio de pozos. Y quiero que usted esté muy atento porque le voy a dar generalidades acerca de cómo eran esos pozos, porque todo tiene que ver. Los pozos en la antigüedad normalmente se ubicaban en regiones centrales. Que un pozo estuviera en una región hacía que esa comunidad fuera próspera. Eran demasiado importantes, porque contenían ¿qué? Agua. Lo que ellos necesitaban para su día a día. Algunos de esos pozos tenían una especie de piedra o una tapa encima. ¿Saben por qué? Porque como ese pozo pertenecía a esa región, obviamente los que ahí habitaban no querían que vinieran otras personas extrañas, sustrajeran el agua, sobre todo si era tiempo de escasez. Entonces era un recurso muy preciado. Además de eso, eran puntos de referencia para los viajeros, ¿sí? Y por lo general los pozos tenían un nombre. Entonces era un punto de referencia para saber hasta dónde iban a llegar o el cruce entre regiones. Ahí los viajeros llegaban, paraban con sus camellos para poder que ellos tomaran agua, pero también para revisar la mercancía que traían. Y aparte de esto hay algo bien especial, y es que era un punto de reunión, era un lugar social. Como hoy día uno puede ver un restaurante, ¿sí? O cualquier lugar donde usted le dice a sus amigos nos vemos en tal parte, para charlar, para compartir. Pues los pozos eran un lugar de reunión social. ¿Sabe por qué? Las personas encargadas de ir a sacar agua de los pozos para llevar a sus casas eran las mujeres jóvenes de la familia. Y por lo general ellos lo hacían en la tarde, ya después de mediodía. Ellas iban a los pozos, sacaban el agua, normalmente con cántaros, ¿sí? Que podían ser de barro o de piel de animales, y llevaban el agua a sus familias. Los pastores iban, llevaban sus ovejas, entonces se reunían los pastores, se reunían las mujeres jóvenes, por lo general solteras, y era un punto de encuentro. ¿Qué hacía? Que allí se gestaban muchas relaciones, porque llegaban las chicas solteras, estaban los pastores y ahí empezaban a conocerse. Esa era una manera natural para que ellos pudieran conocer a su futura esposa o a su futuro esposo. Pero ¿saben una cosa? Los pozos también tienen un significado, un símbolo de codicia o de enfrentamientos. No solamente lo malo, también hay aspectos buenos. En los pozos se hacían alianzas, juramentos, había revelación, había diferentes tipos de encuentros. ¿Usted está conmigo? ¿Usted sabe lo que significaba un pozo en los tiempos bíblicos? Era algo supremamente importante, demasiado importante. Entonces vemos que en la palabra los pozos están asociados a provisión, a bienestar, a encuentros. Y rápidamente vamos a ver algunos de esos ejemplos en la Biblia. ¿Por qué eso? Por cultura general, no solamente por eso, sino para que podamos entender por qué los pozos tenían un símbolo de encuentro, de alianza, de juramento, pero también de oposición, de conflicto y de dificultades.
Así que vamos a ver el primer ejemplo. Si usted está tomando nota, yo le voy a ir dando la referencia bíblica, usted la va a leer también en pantalla, pero vamos a ir avanzando rápido en esa parte, ¿listo? La primera referencia que yo le doy de un pozo en la Biblia es con una mujer llamada Agar. ¿Quién era Agar? La sierva de Sara, es decir, la esposa de Abraham, ¿cierto? Génesis capítulo 16, versículo 7 dice: allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor. ¿Qué pasó? Pues recuerde que el Señor le había dado una promesa, ¿a quién? A Abraham, de que iba a ser padre de naciones, iba a tener una gran descendencia, pero nada de hijos, ¿sí? Y entonces, en ese afán del ser humano por querer ayudarle a Dios para que todo salga, pues le dijo a Abraham: aquí está mi sierva, tómala y ten hijo con ella. Y pues Abraham dijo: sí, señora, yo le hago caso. Entonces tuvo hijo con Agar. Pero en el momento en que Agar estuvo en embarazo, dice la palabra que Sara empezó a verla con rabia y empezó a hacerle la vida de cuadritos. Así que ¿qué hizo Agar? Huyó. Y cuando huyó, pasa esto: junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor, a una sierva que aparentemente no tenía ningún tipo de importancia. Y más adelantico en los versículos 13 y 14 dice: como el Señor le había hablado, ¿qué le había dicho? Venga, sométase a su autoridad, no tenga temor, devuélvase que yo voy a estar con usted. Entonces le dijo, como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Entonces ella dijo: soy importante para alguien. Alguien me está viendo en medio de mi aflicción y me está proveyendo consuelo. ¿Está conmigo? Y seguimos avanzando en la historia y vuelve y se repite ahí más adelantico en el capítulo 21 de Génesis, versículo 19, otra vez Agar está en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque ya Abraham la despachó. Ya Sara le dijo: no me la soporto, no la quiero ver a ella ni a su hijo Ismael, me la saca. Y Abraham le dijo: ok. Le dio, haga de cuenta, un termito de agua, pan, y váyase con su muchacho. ¿Por dónde? Por el desierto. ¿Qué es lo más normal que pase con el pan y el agua? Que se acabe. Y efectivamente se acabó. Así que la palabra dice que lo que ella hizo fue sentar al niño y alejarse, porque el niño estaba llorando de hambre, y ella lo sentó y dijo: aquí ya fue. Aquí ya no vamos a avanzar. Y nuevamente el Señor se presenta, capítulo 21 de Génesis, en el versículo 19. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio ¿qué? Un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio a beber al niño. Y la palabra dice que Dios acompañó al niño y él siguió creciendo. Entonces nuevamente vemos que Dios no solo ve, sino que escucha y actúa, ¿cierto? Es decir, que Dios es justo. Ah, pero era la sierva. Ah, pero es Ismael y mire hoy todos los problemas que tenemos en el Medio Oriente. Dios es justo y vio la aflicción de esa mujer. Y siguiendo en la historia de nuestro amigo Abraham, llegamos a Génesis capítulo 21, versículo 25, y lo que pasa allí es que hay una disputa. Y donde estaba Abraham, tiene un altercado con el rey de ese momento, que era Abimelech, rey de los filisteos. Y él le hace un reclamo, versículo 25 dice: luego Abraham se quejó ante Abimelech por causa de un pozo de agua, del cual los siervos de Abimelech se habían apropiado. Entonces miren lo importante que era el pozo. Eso era lo que iba a traer vida a ese pueblo. Así que eso no se podía como, ay, hágale, lléveselo. No, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? En medio de conflictos, en medio de peleas, de contiendas, Dios provee paz. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Abimelech le dijo: yo no sabía, no tenía ni idea que eso estaba sucediendo, pero no te preocupes,
¿sí? Y en el versículo 30 de ahí mismo dice, acepta estas 7 corderas, le contestó Abraham. Ellas servirán de prueba de que yo cavé este pozo. Por eso a aquel lugar le dieron el nombre de Berseba, porque allí los dos hicieron un juramento. Es decir, usted no me molesta, yo no lo molesto, esto es mío, eso es suyo y tenemos que respetarlo. Un lugar también de juramentos, de acuerdos, de alianzas. Y sigue la historia del patriarca y ya nos vamos con su hijo. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac. Entonces Jacob ya está a punto de morir y le dice a un siervo, necesito que mi hijo se case, pero yo no quiero que se case con ninguna de las mujeres que están por aquí porque terribles. Yo necesito que él se case con alguien pariente, cercano. Así que Abraham envía a su siervo y le dice, tráeme esposa para mi hijo. ¿Qué tal? ¿A quién le gustaría ese estilo? ¿Te gustaría? ¿Sí? Imagínate, ¿eh? Pero pues así pasaba, ¿sí? Y entonces el siervo sale a buscarle esposa a Isaac. ¿A quién voy a escoger? Y en el capítulo 24, ahí adelantico, entonces dice la palabra en el versículo 11. Allí hizo que los camellos se arrodillaran en Harán Naharayim. Allí se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar ¿qué? Agua. ¿Se acuerdan que les conté? Que eso era lo que solían hacer las mujeres. Entonces mire que aquí lo estamos corroborando, ¿cierto? Caía la tarde cuando las mujeres salen a buscar agua. Si nos adelantamos al versículo 15, dice, aún no había terminado de orar, ¿quién? El siervo de Abraham, cuando vio que se acercaba Rebeca con un cántaro al hombro. Y en el versículo 18 dice, sírvase mi señor, le respondió, y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Digamos que esa fue como la señal que el siervo le puso a Dios. Y es, si esa mujer nos da de beber y aparte le da a los animales, esa es. Y cuando se dio cuenta que era pariente, más feliz todavía, ¿sí? Y eso nos habla de la manifestación del amor y la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo no iba a escoger según sus gustos. El siervo iba a escoger según lo que su amo le había pedido. Así que fue Dios quien intervino y el siervo le ora, dice que se arrodilla, adora al Señor y le dice, bendito seas tú, porque tú mismo has hecho que pueda encontrar mujer y que dé esta petición como exitosa. ¿Está conmigo? Primer encuentro de amor. Pero si seguimos avanzando, en Génesis capítulo 26, versículo 15, pasa algo muy parecido a lo que sucedió con Abraham y Abimelech. ¿Se acuerdan que ese lo vimos? Y es que Isaac vuelve y tiene dificultades con Abimelech. Los historiadores dicen que Abimelech era el nombre que se le ponía a cada rey, ¿sí? Porque Abimelech traduce o significa padre de reyes. Entonces vuelve y tiene un altercado con Abimelech. Y es que los siervos de Abimelech habían tapado todos los pozos que Abraham, su papá, había abierto. Entonces el Señor bendice tanto a Isaac que Abimelech le dice, váyase de aquí, no lo quiero, usted tiene ya mucho, váyase. Y él se va y empieza a cavar pozos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vienen los pastores, los filisteos, y le dicen, para nosotros. Y entonces cuenta la palabra que cavó uno, y entonces tuvieron pelea, se fue para otro lado, cavó otro, tuvieron pelea, y se fue para otro lado, y ahí sí ya no hubo problema, ¿sí? Pero entonces aquí donde vemos la promesa del Señor en cuanto a este suceso de Isaac y Abimelech. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempos de su padre Abraham y que los filisteos habían cavado después de su muerte. Pero ¿sabe qué pasó aquí? Hay algo bien importante.
Y es que cuando él dice, mejor me voy, mejor hago paz en este lugar, en vez de estar teniendo tanto problema, el Señor lo bendice, porque los siervos van corriendo y le dicen, hemos encontrado agua. ¿Qué quiere decir? ¿Que en todos los pozos se encontraba agua? No en todos los pozos, pero en ese último encontraron agua, algo vital para ellos. Y vamos a ver un quinto ejemplo de pozos. ¿Está conmigo? ¿Ya se durmió? ¿Se aburrió? No, es importante. Déme una espera. Génesis capítulo 29. Y tenemos nuestro segundo encuentro romántico. ¿Y es quién? Jacob, el hijo de Isaac, y Raquel. Pero entonces aquí es bien particular porque dice el versículo 9 del capítulo 29. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. Versículo 10. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la roca del pozo y les dio de beber a las ovejas. ¿Y qué es la diferencia aquí? Pues que Jacob venía huyendo ¿de quién? De su hermano Esaú, ¿sí? Y cuando llegó a las tierras de su tío, él empieza a preguntarle a los pastores qué encuentra cerca del pozo. Y le dice, pero venga, está todavía muy temprano, ¿y por qué no le dan de beber? Entonces los pastores le dicen, no se puede. Aquí hay que esperar a que lleguen todos los pastores para quitar la piedra y ahí sí que ellos puedan beber y volver a taparlo. ¿Se acuerda que ese fue uno de los aspectos que yo le dije, que algunos eran tapados? Era una piedra muy pesada. ¿La quitaban entre quiénes? Entre los pastores. Pero cuando Jacob vio a Raquel, que era la pastora, ¿sí?, que traía las ovejas, él solito se abalanzó y quitó la piedra. Ese amor, esa atracción, eso que él pudo sentir, hizo que sacara fuerzas para poder quitar algo que lo quitaban entre varias personas. Y aquí nuevamente vemos un encuentro de amor y un arreglo matrimonial. Y si nos vamos más adelante, nos encontramos con otro personaje y es Moisés, príncipe de Egipto. Después de haber cometido un asesinato, ¿sí?, de matar a un egipcio que estaba peleando con otro, él huye al desierto. Y dice la palabra que se sienta junto a un pozo que encuentra. Pero de repente él empieza a ver un conflicto, y es entre las mujeres que iban a sacar agua y los pastores. Las estaban molestando, no las dejaban. Y Éxodo capítulo 2, versículo 16 dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Pues una de esas 7 hijas del sacerdote llamado Jetro era ¿quién? Séfora, su futura esposa. Y entonces podemos corroborar, ¿cierto?, que los pozos son lugares importantísimos, son lugares de alianzas, de juramentos, pero también de conflicto, de encuentros amorosos, de revelación de parte del Señor, como sucedió con la vida de Agar, ¿cierto que sí? No es inventado, la palabra no lo dice. Pero aquí hay algo trascendental, y es que el pozo no era importante por su estructura. Era importante por lo que contenía. ¿Qué contenía? Agua. Vital. El agua habla de creación. El agua habla de nuevos comienzos. El agua habla de encuentros divinos. Que ni usted ni yo podemos hacer todo para que suceda, sino que solamente proviene ¿de quién? De Dios. Y es lo que pasó con nuestro séptimo ejemplo, y es, ¿ustedes se imaginan quién es? ¿Quién es? ¿Jesús con quién? Samaritano. Sí, señor. Jesús con la mujer samaritana. Présteme atención, porque si usted me prestó atención a todas las referencias anteriores, va a poder entender esta parte, ¿sí? Resulta que la palabra dice que Jesús
estaba con la decisión de moverse del lugar donde estaba, pero dice la palabra que él debía pasar ¿por dónde? Por Samaria. Samaria estaba en la mitad entre Judea y Galilea. No necesariamente él tenía que pasar, pero él dijo, tengo que pasar por Samaria. Y dice que cuando pasó, era la hora tarde, con calor, cansados, se sentó cerca del pozo ¿de quién? De Jacob. ¿Sí vamos uniendo lo que les había contado? Y mandó a sus discípulos a buscar comida. Y en ese momento se acerca una mujer con su cántaro para sacar agua, ¿cierto? Juan capítulo 4 versículos del 4 al 6 dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Esto es importante. A veces vemos nombres raros y creemos que normal, pero si está en la palabra es por algo. Cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía, como los calores que suelen dar acá a veces, ¿cierto? Mediodía, el sol aquí, después de caminar, había sed. ¿Qué pasa aquí y por qué es importante? Si nos devolvemos otra vez a la historia, nos vamos a encontrar con que en Siquén o Sicar fue el lugar donde Dios le dio la promesa a Abraham. ¿De que iba a ser qué? Padre de naciones. ¿No me cree? Venga conmigo. Génesis capítulo 12, versículos 6 al 7. Y dice, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. ¿Listo? Primer encuentro del Señor con Abraham. ¿En dónde? Siquén o Sicar, como nos dice el Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa? Esa tierra luego la adquirió Jacob. La compró después de que medio resolvió sus problemas con Esaú. ¿Recuerda? Que se iban a encontrar los dos hermanos y él estaba súper temeroso, pero llega, Esaú no tenía planes de acabarla ni nada, se arreglan y luego dice que él se va a vivir a otro lado y compra una tierra en Siquem. Ahí en esa tierra es donde luego los huesos de José, cuando fallece, le pide a sus hijos que los devuelva a su tierra. Y ahí en Siquén entierran los huesos de José. ¿Está conmigo? Amén. Más adelante, cuando ya el pueblo ha llegado a la tierra prometida, ustedes recuerdan lo que mi esposo habla mucho del ciclo ¿qué? Apostático. Y es, estoy con el Señor, me canso, peco y vuelvo y arranco. Como en palabras sencillas, peco, rezo y empato. Esa fue la historia de Israel, ¿cierto que sí? Pero ¿será que también es la historia de nosotros? Y entonces me acerco, cuando todo está bien me alejo, pero cuando todo está mal vuelvo y me acerco. Y así vamos, y así vamos. Pues resulta que con el pueblo de Israel pasaba eso. Y cuando venimos con Josué, llega un punto en donde el Señor, a través de Josué, hace reunir a todo el pueblo de Israel. Josué capítulo 24:1 dice, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Josué les dijera, o sirven al Señor o no lo sirven. O se convierten o no se convierten. Pero no más de aquí y de allá. Y ahí es cuando escuchamos y leemos el texto bíblico que nos lo sabemos de memoria y es, si ustedes no quieren, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahí, ¿en dónde? En Siquem. Nuevamente. Es donde lleva al pueblo y le dice, o ustedes son o no son, pero nos definimos. Y entonces, en este lugar, ahora sí nos devolvemos para nuestra historia y nuestro encuentro
¿Entre quién? Entre Jesús y la samaritana. ¿Por qué? Porque ahí, cerca del pozo de Jacob, en Siquem, donde Dios le dio la promesa a Abraham, donde enterraron los restos de José, donde nuevamente el Señor le dice al pueblo, vengan a mí, vuelvan su corazón, es donde se da este encuentro. ¿Y sabe por qué? Porque es la oportunidad de Jesús de revelarse a la samaritana y su pueblo como el Mesías. Lo mismo que hizo con Abraham, lo mismo que hizo con Josué, lo estaba haciendo ahorita aquí. ¿Está conmigo? Es siempre el propósito de Dios. Y es decirle a su pueblo, a sus hijos, vuélvanse a mí. Reconozcan que yo soy Dios. Tengo todo lo que ustedes necesitan. Oportunidad para que Jesús se presentara como el Mesías. Y aquí hay varios aspectos importantes. Número 1, en la samaritana y el encuentro con Jesús. Usted se puede volver ahí en Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, como tenía que pasar por Samaria. El primer aspecto que nosotros tenemos que entender es que el Señor es quien se acerca. El Señor es quien toma la iniciativa. Ojo, no somos usted y yo. No tenemos mérito alguno. Es que yo busqué al Señor, pero no lo llegué. No, eso no es cierto. Dios es quien se acerca. Dios es quien va y dice, aquí estoy, aquí estoy. Y eso lo podemos corroborar en 1 de Juan capítulo 4, 19. Dice, nosotros amamos porque ¿el qué? Nos amó primero. No tenemos mérito. No somos buenos. Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Es Él quien se acerca a usted y a mí. Si usted hoy está aquí, fue porque el Señor salió a su encuentro en algún momento. ¿Recuerda Agar? El Señor salió al encuentro de Agar en 2 ocasiones, cuando Agar pensaba que ya no había más. Y aquí el Señor es el que va a Samaria. No había necesidad, pero Él va porque necesita tener un encuentro. ¿Solo con una mujer? No, con un pueblo. Y un segundo aspecto es que nosotros no tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios, porque Dios no necesita nada. Pero mira lo que le dice Jesús en el versículo 7, parte B. Dame un poco de ¿qué? De agua. Entonces, si uno lo deja en el plano físico, pues normal. Estaba acalorado, tenía sed, quería tomar agua, ¿sí? Pero aquí vemos algo impresionante que hace Jesús con la mujer. Cuando usted sigue leyendo, ¿sí? La mujer le reclama y le dice, tú eres judío, yo soy samaritana, o sea, nada que ver, no tenemos relación alguna porque me estás pidiendo agua. Porque Jesús quería que la mujer empezara a identificar que ella no tenía nada para dar, pero tenía un cántaro. Ella podía echarlo, ¿cierto? Pero lo primero que le dice es, no puedo. ¿Por qué me estás pidiendo algo que yo no te puedo dar? No es porque Dios necesite algo de nosotros, es para que nosotros empecemos a identificar en nuestra mente que nosotros no tenemos nada que le falte a Dios. No, Dios no nos tiene que agradecer. No le estamos haciendo un favor al Señor cuando oramos, cuando leemos la palabra y cuando nos congregamos. No. El Señor quiere que nosotros seamos conscientes de que no tenemos nada que Él no tenga y necesite de parte de nosotros. El versículo 10, ahí mismo dice Jesús, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da ¿qué? Vida. Y empieza ese diálogo con la mujer. Mire, ella estaba en un plano físico. Ella todavía seguía pensando en el agua del pozo, en el agua que ella había ido porque necesitaba llevar a su casa.
Pero Jesús empieza a revelarse, pero la mujer todavía no cae en cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Y esto nos lleva a ese tercer punto, y es entender que Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Y a veces decimos, amén, yo lo creo, pero cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en el desierto, no salen tantos amenes a veces. Se nos olvida que Él tiene todo, pero lo primero que pensamos es, ¿cuáles son mis recursos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo me puedo mover para resolver? ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? Y cuando uno ya se ve contra la pared, en muchas ocasiones es que uno dice, Señor, solo te tengo a ti, como si fuera lo último. O sea, es que solo tengo a Dios, no tengo a nadie. Pues es que lo tenemos absolutamente todo. Todo. Abraham, Isaac y Jacob proveyeron agua para sus hijos. Un agua limitada. Pero Jesús le estaba diciendo a esa mujer, yo te voy a dar un agua que nunca se va a acabar, que es para la vida eterna y que va a satisfacer todo. Si a usted le dicen, tomes esta vitamina y con esta vitamina no va a volver a tener hambre, no va a engordar, su piel se va a poner como de bebé, va a tener agilidades increíbles, ¿usted qué hace? O sea, apliquemos como al... Deme 4. O sea, uno dice, me satisfizo todo lo que yo quiero, ¿sí? Eso le está diciendo Jesús a esta mujer, pero ojo, la mujer sigue en un terreno físico. La mujer sigue pensando en el agua del pozo y no está entendiendo lo que está diciendo Jesús. Cuarto aspecto, y usted va a adelantarse conmigo ahí a Juan capítulo 7, versículo 37. Dice que era el último día solemne de la fiesta y Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene ¿qué? Sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva. Ojo, aquí es la invitación que hace Jesús. Él invita, pero el sediento es el que decide si va y toma. Él invita, pero el sediento es el que decide si va y toma agua. Ahora podemos entender porque a veces uno dice, porque hay personas que ven el amor, la misericordia de Dios, el favor y nada. Porque es una decisión personal. Porque Él invita y Él te dice, lo tengo todo. Está listo, pero tú decides. Dice, si alguno tiene sed, venga, de aquel que ¿qué? Que cree en mí. De alguno que cree. Usted no compra un producto porque sí, ¿cierto que no? Usted compra un producto porque ¿qué? Porque cree en los beneficios que le está ofreciendo el producto. Luego es que dice, me robaron, no sirvió para nada. Pero usted creyó y por eso usted lo compró, por eso usted lo adquirió. La super promoción, 2 tenis por 100,000 pesos. Usted dice, aquí fue. Y usted va, cree en esa promoción y al mes ya no hay tenis. Y usted dice, me robaron, me atracaron, pero fue una decisión mía. A mí nadie me dijo, tienes que venir acá. A mí me hicieron la invitación y yo la acepté. Y si usted se devuelve ahí, estamos en Juan, capítulo 4. En el versículo 39 dice, versículo 39 al 42. Muchos de los samaritanos, contexto, el Señor la confronta y le dice, venga, ya. Lo que usted cree que tiene, que le da lo que usted cree que necesita, no es. Y ella dice, sí, pues el esposo que tengo no es. Y él le dice, claro, y los 5 que el Señor tampoco. Entonces ella empieza a confrontarse y ella empieza a decir, ¡oh! Y este señor porque sabe lo que yo he hecho en mi vida. Y entonces ahí ella se da cuenta que no es un viajero más. Y él le dice, ¿tú cómo que eres profeta? O sea, como que aquí pasa algo raro. Y ya empieza a salir del plano físico, ¿sí?
Y entonces ella le dice, pues deme esa agua, ¿sí? Como que de una. Pero ya cuando el Señor la confronta y le dice y se revela, entonces ella dice, espera un momentico, porque esto no es solo para mí. Esto lo tienen que saber otras personas. Y no porque va a recibir comisión. Y no porque le va a ir bien si invita más. No, ella dijo, si él hizo conmigo esto, lo va a hacer con otros. Y ahí es cuando el versículo 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por el testimonio que daba la mujer. ¡Ay! Me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron, ¿a quién? A Jesús, en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y dijeron, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. ¿Se acuerda de cuando Josué le dijo a todo el pueblo, con Dios son sí Dios? Aquí hay una mujer que va y le dice a otros, ustedes deciden si creen o no, pero yo ya creí. Y muchos dijeron, listo, creemos, pero queremos escucharlo nosotros también. Y dice que creyeron en él por lo que estaban viendo. ¿Y sabe por qué creyeron en Jesús? Porque él cumple lo que promete. Porque él es fiel. Y ese es el 5º punto. Pero pasa algo con nosotros, muchachos. Y es que nosotros tendemos a olvidar. Lo mismo que hacía ¿quién? El pueblo de Israel. Entonces el Señor le decía al pueblo, recuerden, no lo olviden. ¿Y qué hacía el pueblo? Olvidaba, no recordaba, ¿sí? Nosotros juzgamos en muchas ocasiones al Señor de acuerdo a nuestra naturaleza infiel. Y creemos que como nosotros somos infieles, Dios no va a responder. No va a responder, ¿por qué? Porque yo esperaba que pasara el milagro a las 3 de la tarde y son las 3:30. Dios se olvidó de mí. Dios no lo va a hacer. Porque yo he estado años orando por esa persona y no sucede nada. Dios se olvidó de mí. Dios no lo va a hacer. Los judíos venían esperando la manifestación del Salvador. Y llegó, ¿y qué hicieron? Lo rechazaron. Porque no venía como ellos esperaban que viniera, con pompa y con bulla y algarabía. Él cumple lo que promete, porque siempre Dios ha provisto, siempre. Haga ese ejercicio cuando llegue un momento de crisis, de la que sea, como dijo el salmista, no me olvidaré de lo que has hecho. Recuerde hacia atrás qué ha hecho Dios. Dios siempre ha provisto. El Salmo capítulo 78, versículos 14 al 18 dice, de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en 2 las rocas y les dio ¿qué? A beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Dios siempre ¿a qué? Ha provisto. Siempre. Siempre. Y siempre ha estado allí diciéndole al pueblo, ven. Siempre lo ha hecho. Pero somos nosotros los que abandonamos a Dios. Ay, pues ¿cómo se te ocurre? Para nada. O sea, ahí, lo tengo ahí en la billetera. Todos los días oro o rezo. Doy gracias por todo el tiempo lo tengo presente. Mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 2, versículo 13. 2, dice el Señor, 2 son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Mis recursos, lo que yo creo como debe ser, mi forma, en mi tiempo,
a mi manera. Orar 3 veces a la semana, mucho, ya vuelve religioso. Esa es mi manera. Congregarme, no hay necesidad, Dios está en todas partes. Entonces, pero Dios me dice, no se dejen de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Una bailadita en una discoteca, que me embrague un poquito, pero un poquito que yo esté lucio, no hay problema. Y entonces cedemos hasta donde nosotros consideramos. Pero el Señor nos dice otra cosa. Una miradita a él o a ella porque me pareció linda y dejé volar mi imaginación, pero no hice nada. Pues todo quedó aquí. La palabra dice que pensamos con el solo hecho de, que pecamos con el solo hecho de pensar. ¿Yo cómo voy a saber qué hago o qué no hago si no conozco las Escrituras? De nada sirve que a mí me digan, no puedes, sí puedes, no puedes, sí puedes, pero yo no vengo acá a corroborar si es verdad o no, si es realmente lo que Dios está pidiendo de mí. Y ahí mismo, en Jeremías más abajito, mira que el Señor le dice, han cavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. Y en el versículo 17 dice, ¿no te ha pasado todo esto qué? Ay, en todos los líos y los problemas que me meto de gratis, en las malas decisiones que tomo pensando lo que no debo, por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino. Versículo 18, y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Pero porque estás buscando otros recursos, porque estás buscando otras fuentes, porque estás buscando otros pozos, porque crees que esa persona te va a saciar y te va a dar todo lo que necesitas, cuando todos necesitamos, porque todos estamos sedientos. ¿Por qué crees que tener plata y viajar y tener posesiones te va a traer paz? A eso se refieren con las otras fuentes, a eso se refiere con ir a tomar agua en otros lugares. Pero ¿de qué te sirve? Es lo que dice el Señor. ¿De qué te sirve? Una cisterna rota, ¿qué hace? No retiene el agua, se va. Y a veces uno escucha, oiga, me llegó el sueldo, pero eso se fue. O sea, yo no sé qué pasó. Como si el bolsillo estuviera roto. ¿Sí? Pero yo invierto en esa relación y no, al contrario, está cada vez peor. ¿Cuál es esa fuente? ¿Cuál es ese manantial que yo estoy buscando? ¿Cuál es ese encuentro que yo quiero tener, pero que no ha resultado, que no ha sucedido? Mire, cuando estamos secos, cuando estamos en un terreno árido, uno busca intensamente, ¿qué? Agua, porque uno tiene sed. Intensamente. ¿Qué estamos buscando de manera intensa? ¿Dónde lo estamos buscando? Y tal vez pueda saciar por un momento, pero cuando se agota, no es suficiente y queremos más, y queremos más. Y si no obtenemos eso que queremos, pasa como el síndrome de abstinencia. Entonces me empiezo a poner ansioso, entonces me desespero, no me hallo, mi cuerpo responde, necesito otra vez eso que yo creía que me daba la felicidad. Y voy y vuelvo y lo busco. Y como que me refuerza un poquito, pero eso es una cisterna rota. El efecto va pasando. Y otra vez vuelvo al mismo estado. Y tristemente decimos, sí ve, ¿para qué Dios? En mi vida no ha cambiado nada. Es que somos atrevidos. O sea, creemos que Dios es el responsable de lo que pasa en nuestras vidas, de que las cosas no funcionen. ¿Qué agua estoy consumiendo? ¿Qué debemos hacer? Acercarnos al Señor. ¿Usted se acuerda de David? ¿Sí se acuerda de David? David, ¿era bueno o era malo?
Era bueno y era malo. ¿Sí? Pero el Señor dijo que David era ¿qué? Conforme al corazón del Señor. Ay, pero ya lo hemos dicho aquí muchas veces y la palabra no lo dice, ¿cierto? Adúltero, homicida, un padre re negligente. Y uno dice, no, pues yo soy una santa paloma al lado de David, ¿cierto? Pero ¿qué hacía David cada que la embarraba? Iba y se humillaba delante del Señor. Y eso es lo que usted y yo hoy debemos hacer como hizo David. Salmo capítulo 63, versículo 1. David en el desierto dice, ¡oh Dios! ¿Usted se imagina David en el desierto? Si usted lee las escrituras, ahí le cuentan lo que David pasaba cuando estaba huyendo de Saúl. ¡Oh Dios, tú eres mi Dios! Yo te busco intensamente. ¡Ay! Un fresquito para este calor, ¿cierto? ¡Ay, tan horrible! Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Yo le invito en que época de verano vaya por San Jerónimo y Santa Fe y mire el cauce del río. Seco, seco. Los árboles sin hojas. ¡Y qué calor! Pues así estaba David. Y le dijo, esto está terrible, pero te anhelo intensamente. Intensamente. Y nuevamente, constantemente, él anhela la presencia del Señor. En el Salmo 143 le dice, hacia ti extiendo las manos. Me haces falta, como el agua a la tierra seca. Me haces falta, Señor. Solo a ti voy. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces entendemos que el agua que da vida eterna está allí, disponible, y nos están diciendo, venga, beba? Y uno se hace el pinchado, y uno se hace el difícil. ¿Y quién es el que sufre? Uno. Y luego le decimos, no existe. O sea, es que, en serio, que somos una cosa increíble. Increíble. Mire, Él siempre está presente y dispuesto. Amén. Pero la palabra dice, no sabemos el día y la hora. Porque esa es otra falacia. No, más adelante, más adelante. Cuando yo pase y haga lo que tenga que hacer. ¿Y tú qué sabrás si vienen hoy a pedir tu alma? ¿No? ¿Y tú qué sabes que va a pasar ahorita en 5 minutos? Ojalá todos estemos bien y lleguemos a casa. Pero para buscar del Señor, ¿sí? Pero la palabra lo dice, ¿usted qué sabe? O sea, cada uno de los que estamos aquí tenemos claro que vamos a salir a hacer ahorita, o al menos, ¿cierto? ¿Pero alguien lo puede garantizar? No. No. Perfectamente una persona saliendo, se metió al ascensor, se distrajo, el ascensor la cerró, él va a paniquear. Pero pasa. Pues las escaleras también pasa. No, en cualquier momento, ¿sí? Es que esa es la confianza del ser humano en el ser humano. Y es, tengo control de todo. La mujer salió como salía todos los días a recoger agua. Ella sabía dónde estaba el pozo, ella sabía que si echaba el cántaro, sacaba agua y para su casa. Pero ese día todo cambió. Y la palabra dice que ella dejó el cántaro y se fue a correr a decirle a todos que había encontrado el agua de vida eterna. Y ese fue el momento para ellos. Y tal vez algunos se quedaron en ese preciso momento. Mire, la promesa está dada. Isaías capítulo 4 versículo 3. Si usted tiene su Biblia física, subráyelo, píntelo. Regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. ¿Quién es esa tierra sedienta? Nosotros. Y el Señor lo está prometiendo, está diciendo, voy a regar con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Le estaba hablando a Jacob en ese momento. Y mi bendición sobre tus vástagos, sobre tu herencia. Amén. Y uno dice, amén, amén, amén. Pero el Señor dice, primero tienes que venir.
Y uno dice, Ave María. ¿Sí? Pero ahí está la promesa. Cuando yo vaya, ahí la tengo. No sabemos. ¿Sí? No sabemos. Jeremías 17. Y para que entendamos por qué necesitamos el agua. Jeremías capítulo 17. Yo sé que está en pantalla, pero yo lo quiero leer acá. Dice, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿Sí ve cómo lo refuerza? Versículo 8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces. ¿Hacia dónde? Hacia la corriente. No teme que llegue el calor. ¿Qué me está diciendo ahí? Que va a llegar el calor, que va a llegar tiempo de sequía. Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Sus raíces se extienden. ¿Hacia dónde? Hacia el agua. Porque es la única forma que usted y yo tenemos de ¿qué? De crecer. Es la única manera. La única. En estos días caminábamos y yo soy muy observadora y empecé a hablar, y muy habladora a veces, y empecé a ver que todas las ¿cómo se llaman las losas de cemento? Pues de la calle, estaban levantadas, ¿sí? Y entonces íbamos con mi mamá y decíamos, cuidado, porque uno medio toca y se va, ¿cierto? Pero estaban muy levantadas, y cuando vemos más, ¿quién las había levantado? Las raíces. Esas raíces estaban poniendo en problema a la gente que pasaba por ahí, ¿sí? Porque empiezan a buscar donde hay agua, donde hay agua. Y la palabra dice que el hombre que confía en el Señor será como un árbol plantado, donde sus raíces se extienden. Y aunque venga el tiempo de sequía, aunque venga la angustia, su hoja permanece verde y nunca deja de dar fruto. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a estar siempre happy y no me va a poner triste? Claro, es que viene la época de sequía, pero ¿dónde voy a buscar el agua? ¿Cuál es la fuente a la que voy a ir? ¿Sí? Hoy nuestro mundo escasea de agua. Hay muchas poblaciones que no tienen agua, ¿sí? Y uno dice, tenaz. Pero hoy el mundo también escasea de algo. ¿Sabe de qué? De la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. Y usted y yo conocemos la verdad. Y si usted hasta hoy está conociendo la verdad, pues también es su decisión. ¿En dónde quiero estar cimentado? Así como la imagen, regálame la imagen final. Mire que acá hay palos, aquí hay roca, pero miren esos árboles cómo están. Grandes, fuertes. Y esa es la invitación que el Señor le hace a usted y a mí. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir buscando donde no debemos seguir buscando? ¿Hasta cuándo? Cuando el Señor le está diciendo, si tú supieras que el que te está pidiendo de beber te puede dar agua de vida eterna, aquí vendrías. Y Jesús se revela a los samaritanos. Y muchos conocen al Cristo. Y muchos conocen la verdad. ¿Usted ya conoce la verdad? ¿Usted ya conoce a Cristo? ¿Usted y yo vivimos a Cristo? ¿Usted y yo tenemos olor a Cristo? Todos los días lo necesitamos. Los niños que están allá afuera están aprendiendo a conocer a Dios. No es un relleno, no los están entreteniendo.
Ese es otro momento de prédica, ¿sí? Y más complejo, porque tiene uno que bajarse al nivel de ellos para que lo entiendan. Pero yo en casa, ¿qué le estoy modelando? Yo en casa, ¿qué le estoy mostrando? Porque la influencia de papá y mamá va a ser mucho más fuerte que las profes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué le estoy mostrando a mi esposo o a mi esposa que no conoce de Dios? A mis amigos, a mis vecinos, a la gente que me rodea. Continuamos buscando, cavando cisternas rotas, yendo a pozos vacíos. Mire, un pozo vacío es una trampa. En un pozo más vacío hay muerte. Dos personajes de las Escrituras, José, lo tiraron en un pozo vacío. Y Jeremías, lo tiraron en un pozo lleno de lodo. Pero ¿quién vino a su ayuda? El Señor. Y ahí es cuando cobra forma el salmo que dice: sácame de este pozo de sufrimiento. Y el Señor acude. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces más te vas a tirar? ¿Cuántos brazos más te vas a quebrar? ¿Cuántas veces más te vas a reventar la nariz cada que caes a ese pozo seco? Y esa es la invitación del Señor. Yo le pido que usted se pueda poner sobre sus pies y que podamos decir: yo ya no sigo buscando lo que no debo buscar. Yo ya encontré el manantial que me da agua de vida eterna. Agua de vida eterna. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor, porque así como en esa ocasión varias de esas personas en la historia bíblica tuvieron un encuentro, Señor, divino contigo, hoy lo tenemos nosotros, Señor, una vez más. Una vez más. Y tú lo único que nos dices es: cree en mí, ámame, confía y obedece, porque yo soy tu esperanza. No pienses en si va a ser difícil, no pienses en si no vas a ser capaz, no pienses en qué te van a decir, simplemente mírame y cree en mí. No cabes más en tierra árida y seca donde no vas a encontrar ningún tipo de agua. El Señor es el manantial de agua de vida eterna y nos ha dejado a su Espíritu Santo para que podamos vivir cada día haciendo su voluntad. Nos ha dejado al Consolador, al Ayudador, al que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hoy presentamos nuestros cuerpos como ofrenda agradable y sacrificio vivo para ti, Jesús. Hoy una vez más, Señor, tomamos la decisión de beber del agua que es para vida eterna, porque tú eres fiel cuando lo has prometido. Porque tú dices: aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, tú estarás conmigo. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente y que obedezcas la palabra que hoy pongo delante de ti. Y hoy tomamos la decisión de hacerlo, Señor. Hoy confesamos con nuestra boca y creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor. Hoy creemos que somos pecadores y necesitamos la salvación que viene de ti, Señor. Hoy creemos que tú eres el único Señor y Salvador y que no hay ningún intermediario, solamente tú, que el velo se rasgó para que pudiésemos tener acceso directo a ti, a tu presencia. Solamente buscas un corazón contrito y humillado, un corazón que diga: te necesito, te deseo, mi alma te desea, tengo sed de ti.
el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Así clama mi alma por ti, Señor. Extiendo mis manos a ti, porque eres el único que puede satisfacer todo en mí, Señor. Y hoy determino obedecerte, Jesús. Obedecer a tu palabra, Dios. No a doctrinas humanas, no a temores. Hoy decido obedecer y creer la palabra de Dios. Levantamos a ti nuestra voz para decirte: tengo sed de ti, Señor. Tengo sed del agua de vida. Dame de beber. Levanta su voz esta mañana y dígale: Señor, dame de beber. Dame tu agua de vida. Dame tu agua, Señor, con la cual nunca más voy a volver a tener sed, jamás. Ayúdame a corregir mi camino y ayúdame, Señor, a entender que tú eres la fuente de agua viva. Dice tu palabra: si alguno tiene sed, ven a mí y beba. Y el que cree, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Usted lo cree esta mañana? Dígale: Señor, de mí brotan ríos. Tus ríos brotan, tus ríos de agua viva desde mi interior. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desde mi interior brotan ríos de agua viva. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. A tu nombre clamaré. Mis ojos brindaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Un aplauso al Señor esta mañana. El Señor les bendice, les guarda. Que tengan una excelente semana. Les amamos. Bendiciones para todos. Amén.